Wow. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, con que sea el momento en el que me estés escuchando en este preciso momento. Eh, Como siempre, digamos que la premisa que traemos a este No Seas Pendejo Project es como traer historias de vida, pero esta vez les voy a repetir la dosis, porque cuando algo es bueno, qué bueno repetirlo. Hace 2 años, julio 19 de 2020, iniciamos la segunda temporada de No Seas Pendejo Project con una charla que se llamaba precisamente Antídotos para la Pendejada. Y en esa charla tuvimos la participación, digamos que ha sido una de las conversaciones más bacanas que hemos tenido en el podcast, pero no lo digo yo, lo dice la gente que ha escuchado los episodios, el feedback que me han dado, que ha sido una conversación como si nos hubiéramos conocido Armando y yo hace mucho rato. Y resulta que yo a Armando nunca lo había conocido. De hecho, esta es la hora que luego de 2 años de haber hecho esa entrevista, todavía no nos hemos sentado a tomar un café en Panamá. Con ustedes, nuevamente, Armando Carrasco. Armando, ¿cómo estás? Oye, muchísimas gracias. Increíble, lo primero, que haya pasado tanto tiempo. Estábamos, creo que, arrancando la pandemia y había mucho pasando en la cabeza de todo el mundo. Y creo que se nos cambió la vida. Y sí, nos debemos ese café, esa cerveza, esa copa, lo que sea, pero una buena plática en persona, porque creo que si algo hemos adolecido todo este tiempo es la conexión y sobre todo ese contacto personal. Y uno se da cuenta cuando se encuentra con gente a la que uno le tiene mucho cariño, que uno le pega este abrazo infinito. Y es eso, ¿no? Es eso. Yo creo que fue una bonita oportunidad porque estar aquí en este podcast me dio un poquito también ese empujón de allí como que, hey, tengo que meterme en esta línea, ¿no? Sí, y hablando precisamente de eso, pues lo que suscita un poco esta segunda charla que básicamente es recordarles a todos que estamos arrancando sexta temporada. Imagínense esa locura. Yo no Wow. me pensaba en algún momento estar en una sexta temporada con el podcast. Eh, Estoy saliendo de un especial de videojuegos y de toda la dinámica de videojuegos y el mundo de los eSports. Entonces dije, bueno, como ya nos metimos en un contexto como tan diametralmente opuesto a lo que hemos manejado, pues retomemos un poquito la senda de No Seas Pendejo Project. Pero resulta que me encuentro que Armando también arrancó su proyecto de podcast, tal vez uno de los mejores podcasts que tenemos en Panamá, con un nombre supremamente llamativo y esa sería una pregunta, Armando. ¿Por qué hiperbólico? Hiperbólico definitivamente viene de la raíz de la hipérbole, que es una figura literaria, y creo que alguna de las cosas de las que me quedé yo siendo estudiante es un poco esas clases de literatura. Si algo heredé de esa profesora de literatura, que no sé si está viva, pero la recuerdo muy bien, fue esa lección de las figuras literarias. La hipérbole es esa manera exagerada un poco de acentuar la conversación o las cosas que hay en matemática y también hay en la escritura del español. Entonces, los latinos de por sí somos hiperbólicos, somos muy exagerados. En la manera de hablar exageramos, dramatizamos, movemos muchísimo la mano, nos expresamos y definitivamente creo que yo tengo mucho de hiperbólico, no porque sea así el nombre del podcast, sino porque en la forma en la que escribo o describo las cosas, me gusta siempre ponerle un poquito más, porque creo que es allí donde captamos la atención de la gente, donde podemos cautivar, donde podemos persuadir, y esto va mucho ligado a mi trabajo, ¿no? Al tema de comunicación, pero, pero es eso, ¿no? Hiperbólico era eso que tenía yo de hace mucho tiempo, de ser un poquito exagerado, de llevarlo a un mundo que también estaba en un caos, pero total, porque definitivamente la pandemia nos llevó a una hipérbole también. Estamos en ese sentido, ese ciclo hiperbólico, una y otra vez y no sabíamos cuándo íbamos a salir. Y listo, y de allí salió el nombre primero. El nombre Ajá. siempre estuvo, creo que fue lo más cómico. Mandé a hacer el logo con un amigo diseñador y ya tenía el logo. Me hice las fotos y ya tenía las fotos. Entonces, tenía las fotos, el logo, tenía el nombre, ya estaba listo para salir. No sabía ni cómo iba a editarlo, ni sabía cómo iba a distribuirlo, no sabía absolutamente nada y ni siquiera había grabado el primer episodio. Entonces era súper cómico porque me puse una presión muy fuerte encima, pero creo que la misión del podcast era más fuerte que yo mismo, ¿no? Yo creo que durante la pandemia
mi vista encima de las redes sociales era de mucha desinformación, de mucho problema. Entrar a Twitter, siempre yo digo que es como el campo minado. Exacto, sí. Entonces, ¿sabes qué? Si hay alguna manera en la que uno pueda contribuir a nivel de contenido digital para poder esclarecer dudas, de poder, esos todólogos, esa gente que cree saber absolutamente de todo y poder de alguna manera invitar al podcast a gente que sabe de algún tema en particular e iluminar y e ilustrar a la gente, era la oportunidad para mí de volver a hacer periodismo, de sentirme en control con una entrevista, de poder conocer gente interesante, que lo he hecho, que los he convertido en amigos, que estoy súper orgulloso. Yo estoy en la segunda temporada, voy para la tercera, no como tú que vas, pero vas corriendo. Espero llegar a la sexta, porque hacer un podcast es mucho trabajo, la gente no entiende, la gente piensa, ay, qué divertido es ponerse frente al micrófono y hacer algo y crear contenido. No, esto es disciplina, esto es un trabajo y una vez te metes en esto, tienes que ser constante, tienes que ser sostenible en el tiempo y que realmente te guste. Y me di cuenta que a pesar del trabajazo que me venía encima, me gustaba. Entonces ese masoquismo rico que uno tiene cuando hace las cosas que a uno le gusta, ¿no? Tú dices, bueno, es que voy a perder 4 horas de mi domingo editando el Editando. podcast o llegando del trabajo a las 8 de la noche a entrevistar gente. Y sabes que el podcast me ha devuelto más de lo que yo pensé, sobre todo porque me ha devuelto la parte creativa, me permitió distraerme durante la pandemia en algo que a mí me gusta, de poder meterme en el mundo digital de otra manera a través de algo que es parte de mi trabajo hace 24 años, que es la voz, de poder, de poder darle como esa oportunidad, esa plataforma a mucha otra gente, expertos médicos, mercadólogos, coaches. Hay cantidad de gente interesante que ha estado en el podcast. Hey, de verdad que cero arrepentimiento, mucho trabajo. Vamos a ver qué es lo que sigue. Estoy planeando la tercera temporada. Estoy ahorita cerrando como los últimos 2, 3 episodios del año y ya. Es como que agarrar un mini break, porque no es que agarro tantos Ajá. breaks, y de ahí a trabajar. Este año tuve un mes que tuve como 4 episodios corridos, cosa que nunca hago, pero yo hago 2 episodios mensuales con una semana de diferencia. Me he dejado llevar, me he dejado llevar por esa hipérbole, y yo creo que de eso trata, ¿no? De disfrutar lo que uno hace cuando lo haces con pasión, cuando te permite ser tú mismo, cuando eres creativo. Hey, déjate Fluyes, llevar. Sí. fluyes. Y hay que decirte a ti que nos estás escuchando que son 42 episodios en este momento que tiene Hiperbólico al aire. ¿Dónde los puedes escuchar? Pues obviamente en Spotify, me imagino que en Medcon Radio también está por ahí, creo que fue que vi. Eh, ¿Dónde más, Armando? Lo que están en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y el app de Medcon Radio. Por supuesto, yo trabajo en Medcon, así que es mi casa, por así decirlo. En ese momento estaba en el área de televisión por cable, viendo la parte comercial de COTV, COS, COGFC y Oye. Y de pronto, hace un par de meses, que es muy curioso, se me da la oportunidad de volver a ese primer medio que me dio la bienvenida hace muchísimos años, de volver a hacer radio, pero no radio frente a un micrófono. ¿Por qué? Porque es algo que yo me dedico a la locución comercial, o sea que siempre estoy como Ajá, que haciendo algo, sí, sí. pero estoy viendo la parte comercial de las 3 emisoras del grupo al que pertenezco, que es Metcon, que son Telemetro Radio, RPC Radio y Caliente. Así que estoy trabajando en las 3 emisoras, así que de alguna manera sigo estando relacionado con las emisoras y allí potenciando también ese contenido digital que es tan importante, porque definitivamente los oyentes, o sea, todos en general, tenemos comportamientos de consumo de medios diferentes, ¿no? Te levantas en la mañana, prendes el radio o enciendes el celular, pones alguna aplicación o enciendes el televisor, buscas alguna manera de absorber o de consumir contenido, y creo que estamos en una época donde lo puedes obtener de muchas otras maneras que te permiten ser acompañado durante el día. Un podcast o una conversación como la que estamos teniendo tú y yo ahora te permite dar la vuelta al parque, ir al banco, hacer supermercado, doblar la ropa. Hacer O más sea, ameno el tranque. exacto. No, y puedes ir aprendiendo en el camino, que es interesantísimo. Consumo demasiado podcast porque me da la oportunidad de seguir aprendiendo.
claro. En eso creo que soy un académico empedernido porque definitivamente creo que el podcast te permite ver a la gente tal cual es, gente que se desnuda ante un micrófono y es muy bonito, gente que expresa lo que le duele, lo que necesita resolver, sus propios procesos. Eh, Creo que esta generación, sobre todo y en las redes sociales, hay una, no voy a decir una, no voy a decir estamos sobrecompartiendo algunas cosas, Ujú. pero creo que hay una apertura bastante, vamos a decir, bastante vulnerable de muchas cosas, de muchas situaciones que antes quizás tú y yo hace 10 años no hubiésemos conversado, sobre todo entre hombres, ¿sí? Sí, sí, Creo que exactamente. las redes sociales han permitido a mucha gente poder decir, estoy deprimido, estoy ansioso, me sucede esto, quiero aprender o estoy teniendo pensamientos suicidas. Hay cantidad de temas de salud mental que las redes sociales te permiten tener acceso en positivo y también en negativo, porque no todo se puede consumir dogmáticamente. O sea, no puedes absorber todo como una Sí, verdad absoluta, ¿no? Y nada, ese es el viaje, ese recorrido de hiperbólico, pero de veras, cuando escuché tu proyecto por primera vez y dices, qué bien lo está haciendo, qué entretenido, me puedo quedar 40 minutos escuchando un montón de gente hablando de una cantidad de cosas, eh, y dices, wow, se puede. yo puedo hacer algo a mi estilo que también aporte, porque no seas pendejo, tiene su personalidad. Sí, Y tiene su público. Y genial, porque el podcast te da eso. Tú puedes escuchar, hoy te escucho a ti, mañana escucho a otro y así. Y estamos todos conectados en esta, voy a usar el término este saturado, en el metaverso de los podcasts. Exacto. Sí, es que abusamos, sí, sí. abu- abusamos del término. Entonces, creo que la gente que está escuchando o está viendo el No seas pendejo, puede tener la libertad hoy y mañana. Y como dije hace poco en una entrevista, esto va a quedar por 1000 años y eternamente en algún lado de la biblioteca digital de la existencia humana. Alguien en 100 años va a encontrar este podcast y va a decir, estos tipos en 2022 estaban hablando de esto. Ajá, exacto. Y quién sabe, han pasado muchísimos, muchísimos años y esto ya queda en el récord de la humanidad, cosas que no sucedía antes. Las conversaciones no quedaban grabadas. Yo creo que estamos siendo parte de la historia. No, de hecho hay que decirlo. Yo hoy, este episodio lo estamos grabando, esta entrevista la estamos teniendo un viernes, así que eh, ya te has dado cuenta que es recibir en tu bandeja de correo electrónico el trío del viernes, que es una de las cosas en las que yo tendría que decir, si de alguna forma No Seas Pendejo Project ha impulsado a Hiperbólico, hay que decir que Armando me ha impulsado a mantener la lista de distribución del trío del viernes. Y hoy en el trío del viernes, pues precisamente planteamos el tema del podcast, ya desde una visión desde el periodismo, sobre todo el tema del podcast documental. Y yo creo que lo que ha venido haciendo Hiperbólico ha sido una suerte de documental extendido a través de la voz en 42 episodios, supremamente interesante. Digamos que hay episodios que me han llamado a mí poderosamente la atención. El último creo que fue este de eh, conversaciones internas, creo que era que se llamaba el episodio 40, Sí, diálogos internos, diálogos internos, exacto. diálogos internos, el episodio 41, muy recomendado para la gente. El de nutrición, cocina y fitness, pues que definitivamente que era uno de los aspectos que se debían tratar fruto de la pandemia, precisamente nos puso como en, en- en- en que hay que cuidarnos un poquito más para depender menos de algún medicamento o alguna cura pues milagrosa, cuando la comida y la buena nutrición es en sí mismo la cura para muchas cosas que estamos teniendo. Así que sí, en este trío el viernes tocaban precisamente y Spotify lanza una estadística contundente, ya que estamos hablando de estar metidos en la ola de lo que es este mundo de los podcasts. Y es que en Spotify se dijo que termina este año con 109% incremento del, de usuarios escuchando podcasts. Y en eso una parte muy importante el tema
de Latinoamérica. Es decir, los latinos ya nos metimos de lleno como a hacer que esas conversaciones que muchas veces teníamos en las cafeterías, en los bares o en las esquinas, tuvieran sentido y fueran generando un tipo de memoria. Para no alargarme en esta preámbulo, porque tengo que hacer una pregunta obligada, tú sabes si has escuchado el podcast anteriormente, sabes que yo tengo una pregunta obligada y Armando no se me puede escapar de esta pregunta, sobre todo ahorita que ha estado con Hiperbólico. ¿Cuál es ese top 5 de pendejadas que te han pasado haciendo el hiperbólico, Armando? Uy, mira, la peor de todas, ya había comenzado a tener una conversación, tenía este episodio sobre narcisismo y me quedo yo con mi psicólogo, y lo llamo todavía mi psicólogo, yo hice terapia con él durante un año, Álvaro Gómez Prado, al cual le tengo un respeto y una admiración increíble. eh, y estoy grabando el episodio con él y nos sentamos un domingo a las 10 de la mañana y comenzamos a hablar y no sé qué, hago el intro y yo lo grabo todo como si fuera en vivo. Y a los 30 minutos de estar en la conversación metidísimo y súper enfocado en las preguntas y las respuestas, me doy cuenta que no estaba grabando. Jo. No tienes idea de primero, la vergüenza se me caía porque citar a una persona que te dé su tiempo profesional para una entrevista y sobre todo un domingo en la mañana y luego tú todo emocionado te quieres lucir con tu psicólogo, o sea, la persona que fue tu psicólogo, y de repente le dices, Álvaro, dame un segundo, espérate, disculpa, dame chequear algo. Ta, ta, ta. Álvaro, de verdad, lo siento, pero ay, no estaba grabando. Oye, mira, tuvo la cortesía, y de verdad que le mando un abrazo, pero tuvimos que volver a grabar al instante, y salió un episodio de los más escuchados de Hiperbólico. Porque si hay algo que se aprende sobre el narcisismo es que tiene dos variantes. La grandiosidad, esta persona que se siente completamente suficiente y que no valora o no empatiza con las emociones de los demás, y aquella persona que busca la atención, que es el otro polo, que se victimiza para poder ganar la atención del resto. O sea, Ujú. ganas la atención de dos maneras, sintiéndome yo muy importante o haciéndome completamente la víctima de las circunstancias. Y también ahí el narcisismo. Entonces, es un episodio que de verdad recomiendo muchísimo y nada, eso fue como la mayor vergüenza. La segunda mayor vergüenza de Hiperbólico, se me fue la luz grabando un episodio y tenía un invitado de México, Armando Regil Velasco, un escritor, un conferencista que estuve correteando muchísimo, eh, una persona admirable también, pero al extremo esa gente con la que tú tienes una conversación, tú dices, quiero, o sea, wow, o sea, quiero quedarme aquí hablando por horas. Ajá. Bueno, tenía a 5 personas hablando sobre el liderazgo influyente, sobre la influencia en el tema del liderazgo, y tenía 5, generalmente, y una cosa que he aprendido también en esta segunda temporada del podcast, yo a veces he tenido hasta 7 personas en Oh. una conversación y tenía a 5 invitados ese día, entre ellos a Armando Gil, y se va la luz. Qué pena, qué pena. Gracias a Dios, Zoom grabó una parte, pero no me servía de nada porque no llegó la luz tan rápido, así que tuve que desconectarme, perdí a los entrevistados, Oh. perdí a Robert Baum ese día, perdí a Armando Regil, tuve que volver a hacer como otra llamada a otro podcast para poder grabar ese episodio con otro grupo de gente, no todos completos, porque ya no podían. Ajá. eh, y después grabé con Armando Regil, casualmente uno que se llama Liderazgo Creativo, que es muy, muy bueno también, y que habla un poco, creo que dentro de la conversación tocamos el tema de Latinoamérica y cómo nosotros como, vamos a decir, como ciudadanos, como hermanos, podemos apoyarnos y cómo podemos o cómo tenemos que cambiar la mentalidad de aquellas necesidades que son importantes para nosotros y poner de prioridad lo que necesitamos para avanzar como sociedad. Eso me dejó esa conversación de Armando Regil. Por eso te digo, cada, cada episodio me ha dejado algo muy importante, a pesar de esas grandes Ajá. pendejadas que Ajá. me han pasado. Y yo tengo la mala maña creo que pido disculpas de más. Ay, disculpa, se fue la luz, no sé qué me pasó, no dejé. Tú sabes, porque tú estás
tratando de quedar bien con esta gente que te da un poco de su tiempo, que es gente que de alguna manera está súper ocupada o es súper especialista en su área, sobre todo cuando he tenido gente internacional y, y nada, esas son como las dos grandes cosas que me han de ese, pasado de ese top 5. que digo, wow, o sea, man, qué pena, pero del resto creo que he aprendido tú sabes, a la pedrada, ¿no? O sea, ahí en el camino, porque cosas de audio, cosas técnicas, pero creo que al final hacerlo, hacerlo yo en su mayoría, desde la edición, la post, me ha ayudado a aprender muchísimo sobre mejorar la calidad del producto, del entregable y de darle a la gente un mejor contenido, quizás un contenido más fácil de digerir. Al inicio tenía estos podcasts de una hora y tanto, ahora le he ido un poco acortando el tiempo. Creo que uno va aprendiendo un poco a medirse dependiendo del tema. Algo que hice este año fue hacer los individuales, que no lo había hecho antes tampoco. El año pasado tenía invitados en cantidad. O sea, era como una gran fiesta. Eh, sí, algo cómico que me pasó con un grupo de ingenieros. Estaba haciendo un episodio de Project Management y tenía a la gente del capítulo de Panamá de Project Management. Y todos estaban muy serios al inicio, estaban, tú sabes, son ingenieros, preguntas y respuestas cortantes, pero mientras yo estaba grabando, todos tenían su copita de vino allá donde estaban, pasándola muy bien. No tienes idea, se soltaron y ese podcast o sea, fue como una gran fiesta para ellos. Y yo decía, pero es que yo al final siempre tengo mi vasito de agua o mi té por el tema de la voz, pero la pasaron tan bien y de verdad he aprendido sobre temas muy complicados que quizás yo mismo no entiendo, a temas delicados. Por lo menos ahorita el episodio 43 que sale el 20 de noviembre trata sobre pérdida, duelo y sentido de vida. Ujú. Y estamos entrevistando a un psicoterapeuta que se llama Tony Villalobos y es un psicoterapeuta y un tanatólogo, que es una disciplina nueva que te acompaña para aquellas personas que están en enfermedades terminales. Entonces, o sea, hay una cantidad de cosas que se van aprendiendo y que la gente siempre necesita sentirse confianza para escuchar, para hablar. Hay tanto, hay tanto. Yo no sé de qué voy a hablar pasado mañana. Yo no sé de qué va a ser el podcast de diciembre, porque, porque no lo sé. O sea, yo quizás la primera temporada está muy claro en los temas, pero, pero sí se me da la oportunidad de poder conversar contigo o conversar con alguien más y decir, hey, esto sería bueno. Se te ocurren cosas. Sí. Y creo que la vida nos inspira la, la vida, las situaciones, la conversación, la gente, todo te puede inspirar para una buena conversación. Y de verdad que agradezco estos pequeños espacios porque hablándote ahorita, yo echo para atrás y digo, han pasado 2 años, o un año y pico, casi dos, y ha sido un trabajo grande porque para ti también ha sido un trabajo grande sacar un podcast. La gente no lo ve, la gente solamente escucha el producto final y dice, qué cool, que no sé qué, la pasé bien, me entretuvo, pero pero al final hay un bien mayor, ese sentido de propósito que me decía Roberto Bernal en una entrevista. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué realmente lo estás haciendo? Entonces, voy a usar esa técnica de él para preguntarte a ti, don Elkin Gutiérrez, el señor del trío del viernes, que siempre me fascina y tienes que seguir haciéndolo porque, aparte del doble sentido, tiene mucha buena información y uno termina buscando cosas que no conocía. Así que la pregunta para ti es, ¿por qué haces tú No seas pendejo? Mira que de alguna forma yo me he hecho esa pregunta a lo largo de cada temporada, cuando planteo arrancar, porque no quería caer en el espacio común de un creador de contenido que crea contenido de acuerdo a las tendencias o a lo que la gente quiere escuchar. Eh, entonces me hacía la pregunta, bueno, ¿por qué estás haciendo esto? Inicialmente pues había una provocación, más que una motivación, era una provocación inicial, que era que mis hijos me escucharan, tener un contacto con mis hijos, que esta lógica de que, bueno, de pronto no estoy al 100% con ellos precisamente por el tema de pandemia,
les permitiera el día de mañana, como hombres o como chicos adolescentes, conectarse, porque seguramente este contenido todavía no está para ellos, pero que de alguna forma siguiendo esa película de Michael Keaton, no sé si la recuerdas, en la que él tenía una enfermedad terminal, se puso en paz consigo mismo y se dedicó a grabar, a grabarse afeitándose, leyendo un libro, haciendo ciertas cosas, porque sabía que su hijo no lo iba a escuchar. Entonces yo de alguna manera, pues no con esa visión de que me fuera a morir, pero sí con como con la posibilidad de contar anecdóticamente en ese tiempo, en ese espacio que no iba a contar con ellos o que no iba a tener la presencialidad con ellos, podría decirles yo, mira, aquí hay una memoria de más o menos qué pensaba yo, cómo vivía yo, qué de pronto les podría servir. Y usaba el propósito básicamente de que me inculcó mi abuelo, dejar de ser un pendejo, me decía él. Él no me regañaba, pero sí me decía, deja de ser pendejo. Y se quedó, y de ahí salió el nombre. Y pues básicamente, no sé si lo recuerdas, que hay un episodio donde yo explico de dónde viene la palabra pendejo, por qué en algún momento se convirtió en un insulto y por qué precisamente toda Latinoamérica se une a través de una palabra que es como ser pendejo. En unos tiene una connotación más ofensiva, en otros tiene otra más coloquial, más de burla, pero todas generan, están basadas en lo mismo y es precisamente una persona impúber. Es decir, son los primeros vellos públicos que tiene una persona, se llaman los pendejos. Entonces hay que dejar de ser un pendejo porque pues uno ya no puede ser un puber, despertando a muchas cosas, pues en el sentido pues de que cuando se usó como insulto se usaba porque una persona pendeja era una persona que todavía no estaba desarrollada o no pensaba o no tenía madurez. Entonces, mi propósito es ese, por eso los retos de pensar unas entrevistas que si yo te dijera que yo las he pensado, yo soy tal como tú, yo nunca he pensado mis entrevistas, es decir, yo nunca he pensado, voy a traer a tal persona porque tal cosa, porque tal otra. Las cosas me han venido llevando y la vida me ha llevado a conectar, porque yo creo que la palabra clave es conectar, conectarme con gente. Por ejemplo, el caso tuyo, esa conversación fue de los mejores episodios que tuve yo en esa temporada. Todavía hay mucha gente que me recuerda ese episodio. Los que apenas me conocen, los que van empezando a encontrar un poco los episodios de No Seas Pendejo Project, se vuelven a ese tipo de episodios y se reconectan. Ven esta conversación que estuvo ahí como tan genial, ese juego de tenis, de ping-pong, que tal vez era lo que yo necesitaba escuchar en algún momento. Entonces, el propósito que en su momento era básicamente atender una necesidad personal e individual, de alguna forma fue madurándose y se convierte en una tarea fundamental y es, hombre, hay que tratar de dejar de ser pendejos y esta es una buena forma de hacerlo. Entonces, sigue adelante con el podcast y eso es lo que seguimos haciendo con cada episodio. Bueno, y eso es lo que te mueve realmente a seguir trabajando en eso en cada episodio. Exacto. Que si fuese algo, vamos a decir, meramente material, quizás costara un poco más, porque tú dices, me da pereza, tengo que hacerlo, pero hay algo, no seas pendejo, que te llena mucho más que cualquier otro tema. Sí, de hecho es una forma de, si quisieras pensarlo, es una forma de desdoblarse. A veces uno se ubica en formas, manifestaciones, arquetipos, si se quiere, de lo que se espera de uno. Y uno concilia con eso, porque parte de la vida es conciliar para que los demás no se sientan de alguna forma con uno. Pero que hay otros espacios en los que uno puede liberar ese yo, que de pronto no es tan arquetípico, que no es el que no puedes llegar a conocer. Entonces, también es una forma de desdoblamiento, pues si se quiere, de, de desdoblamiento sano, obviamente, ¿ves? Mm, y hay reflexiones personales que yo he tenido en el podcast que me han surgido de momentos críticos en la toma de decisiones dentro de mi ejercicio profesional. Hay otros en las cosas que he visto evidenciado, como tú, por ejemplo, hay mucha desinformación o hay demasiada información y no hay filtros reales para esa información. Entonces uno trae como a colación ciertas cosas recupera actores, autores, recupera filósofos, como para que, mira, esto que está sucediendo te puede servir este tipo de lectura, este te puede llevar a orientar, oh, está bien,
o qué bueno pensar, o si alguien ya pensó en esto, cómo lo pensó. O, por ejemplo, que tuve un episodio maravilloso una vez con un tema de una antología de poetas, que era una comunidad que se conformó a partir de la pandemia y de mucha gente a través de Facebook. Y me pareció espectacular que haya habido el gesto de un profesor venezolano, y él con esa comunidad precisamente haya hecho toda la tarea él, sin una lógica comercial, sino él, de generar una antología a través de la poesía que iba creando todo este grupo. Y conectó gente desde México hasta Argentina. Entonces esas cosas que tú no debes dejar pasar, son cosas que tú tienes que mostrarle a la gente que se pueden hacer o que están ahí y que de alguna forma son maravillosas y que tal vez mucha gente, como tú bien lo decías, mira, esto se puede hacer, esto yo podría estarlo pensando o esto es lo que yo he querido en algún momento. Entonces, y la consigna es no seas pendejo, por eso es un proyecto, porque vas encontrando diferentes cosas. Tal vez alguien escuchándonos hoy, o tú que nos estás escuchando hoy, o cualquiera, o al que le comuniquen o le compartan este episodio, va a encontrar que es que no es el proyecto mío, sino que cada quien va a encontrar cuál es su proyecto para dejar de ser pendejo. Y entonces la tarea mía es como ir botando ideas a través de todos los episodios para que cada quien encuentre por qué línea va a ir dejando de ser pendejo. Y yo creo que un poco uno se va liberando de esa pendejada en esa madurez, en ese crecimiento, en ese un poco aceptar cómo es la vida misma, que sí es difícil, porque a veces tratamos de buscar esa vida, ese retrato perfecto que alguna vez nos pintaron o una verdad que nos estamos creyendo, pero no es tan real. Entonces, Exacto. uno tiene que aceptar la vida como viene, con sus altas y sus muy bajas, pero con la oportunidad de poder aprender de esas bajas y dejar de ser pendejo en el camino, porque te vas abriendo la cabeza un poco de todo. Mira, si hay alguna de las reflexiones que he tenido yo en el último año, y creo que más este año sobre todo, es yo tengo que ser responsable de mí mismo y mirarme en dos vías, como si yo fuese el niño y como si fuese el adulto. Entonces, hay momentos en los que voy a querer hacer algo y voy a estar súper motivado a mi manera para querer hacerlo, y hay otras en las que simplemente el cuerpo me dice, no, no quiero. Hay No te da. momentos que tú te debes permitir no hacerlo porque, hey, la vida es una, no estás obligado a hacerlo si no te da la gana. Pero hay otras cosas que son compromisos en las cuales tú tienes que ser responsable. Y tú, siendo como si fueses tu propio papá, decirte, hey, párate de ahí y haz lo que tienes que hacer. Nadie más lo va a hacer por ti. Y no es un poco de aceptar con fatalismo la decepción de, oh, la vida, qué difícil es, o la gente, qué difícil es, tú sabes, y todo es como una gran telenovela o un drama. No, 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 no va por ahí. Van a encontrarle sentido en que tú hagas lo que tienes que hacer para poder llegar al punto de vivir bien o estar cómodo o simplemente no hacer nada, que también está permitido. Sí, exacto. Nos obligamos a tener que hacer algo todo el tiempo y mea culpa y me la pido aquí en público porque soy de los que se hace una agenda horrible, o sea, irrealizable, y uno tiene que permitirse, y está bien, parar, bajarse del bus, ¿sí? Perecear en la cama, quedarte allí todo el día, no hacer nada. Está bien una pizza de vez en cuando, está bien el McDonald's de vez en cuando, está bien la soda de vez en cuando. La vida es una, date gustos, date gustos. Yo creo que ahorita a mis 42 años, yo miro estos, yo miro los posibles otros 40 que pudiese yo vivir y digo, en estos días miraba unos viejitos y yo decía, quiero ser como el viejito que pasea al perro en el parque, con mi perro igual de viejito. Yo sé que quizás no va a ser el perro que tenga yo ahorita y no quiero ni pensarlo porque adoro a mi perro con Ajá. locura y pasión, pero, pero sí quiero tener la oportunidad de mirar atrás y decir, ¿sabes qué? Me preocupé por tantas pendejadas que al final de la vida no valen la pena, no valen la Exactamente. pena. Todos tenemos no el mismo tiempo de vida, pero la oportunidad de decidir sobre
sobre lo que haces o no, sea bueno o sea malo dentro de tu escala de valores. No estamos para medir a nadie. Si te gusta, disfrútalo. Ey, y no te sientas culpable por hacer algo que te llene de alguna manera. Y en el camino encuentra, como tú dices, Elkin, esa pasión por ese proyecto, así sea que te guste pintar paredes, no sé, lo que te dé la gana, ¿sí? No vale la pena cumplir el contrato o el libro de instrucciones que te dieron de niño porque eso era lo correcto. Si eso no te llena y no te hace feliz, no tienes por qué vivir o existir para complacer o hacer feliz a otra persona. Esa persona no es que se va a llenar de tu energía porque tú le estés complaciendo. No. El día que te vayas de este plano terrenal, te fuiste solo con tus recuerdos y tu satisfacción, pero también te vas a ir con con tu arrepentimiento. Y eso es lo que yo quisiera en estos próximos 40 años de vida. Y ojalá que sea así, y toco madera de verdad, eh, de Tocamos. poder realmente darle sentido a mi vida de otra manera y decir, ¿sabes qué? Si yo viví 40 años previos de mi vida complaciendo al resto, tratando de ser perfecto para mucha gente, y ¿sabes qué? Como dicen por ahí, sorry, not sorry, ¿no? Ajá, Exactamente. exactamente. ¿Sabes qué? Esta es mi vida, yo hago lo que quiero. Si yo quiero llegar un viernes y no salir y no compartir con nadie, porque me gusta estar tirado en mi casa jugando PlayStation un viernes en la noche con una copa de gin tonic, ¿sí? Es lo que a mí me place, pero tampoco voy a desmeritar a aquella persona que quiere estar afuera en una discoteca o que se va a la playa o el que está leyendo un libro un viernes. Todo es igual de permitido y creo que todos tenemos el derecho a ser felices de la manera que se nos venga en gana, que se nos dé la soberana gana, como dicen por allí, y de en el camino aprender a ser menos pendejos porque la vida es tuya y de nadie más. Exactamente. Eh, Armando, otras de las preguntas que te tenía, me parece gracioso, les voy a contar pues los que nos escuchan, o tú que me escuchas. Armando me dice, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Dile, Armando, ¿cuándo hemos necesitado tú y yo una agenda para conversar? O sea, ¿de qué vamos a conversar? Eh, pero sí te tenía unas preguntas pues ahí en aras de alimentar un poco las reflexiones, sobre todo esta tan poderosa que acabas de soltar. Y tiene que ver con que recuerdo muy bien en nuestra última conversación, pues nuestra primera y última hace ya 2 añitos, conversamos precisamente sobre libros. Marcaste una pauta ahí de libros que fueron poderosísimos. Mucha gente todavía me pedía los libros, ¿dónde los puedo encontrar? ¿Dónde los puedo descargar? Y yo les decía, bueno, yo con mucho gusto buscaré un repositorio donde puedan descargarlos o adquirirlos de forma legal. Eh, si encuentro alguno que pueda, yo poder redistribuirlos pues de manera personal para uso únicamente personal de ustedes, pues con mucho gusto. Eh, la pregunta es, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué has visto en estos años? ¿Qué nos recomendarías para reflexionar? Uf, cantidad. Yo creo que si hay algo acumulable y de lo cual no me siento culpable es seguir invirtiendo en libros y en zapatillas. ¿Sí? Exacto. Tengo un problema cuando encuentran en mi casa una zapatilla nueva. ¿Y esa dónde salió? No, es que esa ya estaba, es que no me la ponía. Que no, es Wow. que la traje y la escondí, ¿no? Ok, a nivel de libros, y me leí una historia muy bonita, y voy a hablar un poquito de literatura, literatura pesada. Isabel Allende publicó una novela titulada Violeta. Es hermosa, es bonito volver a esa narrativa latinoamericana de poder entender a nuestra gente, de poder entender ese mundo en pandemia en los años 20, ese Chile entre ricos y pobres, ese Chile entre ciudad y rural, y que al final nuestros problemas familiares son espejo en todas las familias del mundo. Y Violeta cuenta esa historia desde su perspectiva, desde su conversación con otro familiar. Y es bonito, fue muy bonito volver a conectar con ese tipo de literatura que tú dices, wow, tú sabes, hacía falta. Hacía falta
volver a leer ese tipo de escritores, tipo el gran García Márquez, Ángeles Mastretta, Laura Esquivel, Carlos Ruiz Zafón. Hay otra cantidad de nuevos escritores. Está la gente, está los Carmen Mola, y yo le hablo que los Carmen Mola porque al final se descubrió, bueno, ellos dijeron que no era Carmen Mola un Ujú, seudónimo de una persona, ujú. sino eran tres escritores hombres. Entonces tienes ahí La novia gitana, tienes, aquí hay uno que me gusta mucho, lo tengo aquí al lado, estoy justo al lado de uno de mis libreros, así que está Javier Castillo, que tiene una novela que se llama El día que se perdió la cordura. Entonces, hay cantidad de escritores, tanto latinoamericanos como españoles, que creo que están poniendo nuevas historias, nuevas formas de ver la vida, y yo creo que vale la pena a veces perderse en esas páginas, entender la vida vista de otras personas, y, y sabes que no hay nada mejor que, y yo todavía peleo muchísimo entre el libro físico y el libro El digital, digital, sí. de tener esa experiencia de poder llevarte un libro en un viaje, en un tren, en un avión, en, en algo, o sea. Y esto es muy romántico, esto es como el café, como una copa de vino, como el olor, como la madera. Lo hace Y muy íntimo. estoy, Lo sí, hace muy muy íntimo, íntimo. sí. Estoy siendo hiperbólico, ¿sí? Eh, aquí explicándolo, pero sí, pero hay mucho, ¿no? No recuerdo cuáles fueron esos libros que te hablé, pues eso Sí. fue año y tanto, pero sí, aquí los tengo porque casualmente tengo en el Kindle, escucho libros, leo libros digitales, tengo ahorita estoy escuchando algo que me debí hace mucho tiempo, estoy escuchando, es las 12 Rules for Life de Jordan B. Peterson, Excelente libro. que me lo debía, Ujú. y por ahí va el segundo, o sea, después que lo termino, va el segundo, También ya lo leemos, así sí. que eh, toca, toca darle esta segunda vuelta para entenderlo, porque a veces la primera lo sientes muy, muy pesado, Muy denso. sí, muy, muy denso. Entonces, em, hay un libro que estoy esperando terminar estos para agarrar, que se llama The Comfort Crisis, y vi una entrevista con el autor y dije, lo tengo que buscar, lo tengo ahí aguantado, dije, termino estos para meterme en esto, vamos a ver, en este universo de cuando hay traumas, de cuando hay situaciones muy duras en la vida, de cuando la crisis se vuelve costumbre, de muchas otras cosas difíciles, y de cómo, no voy a hablar de no repetir patrones, pero de pronto de estar consciente de que hay una salida y de que a veces uno se queda allí, ¿sí? De que a veces hay un problema que fue tan fuerte que uno se queda allí. Y te pongo un ejemplo, creo que sí, lo debo haber hablado contigo hace un año. Yo hace 7 años perdí a mi madre, y hace un año decidí, se acabó el duelo. Dije, esto se acabó, yo no puedo estar, tú sabes, está Siri. Eh, yo no puedo estar conmemorando el duelo y lastimándome todo el tiempo por estar en este pensamiento de que el mes de febrero es un mes complicado, es un mes difícil. No, yo creo que si hay algo que quería mi madre, quería mi abuela, era que yo viviera bien y existiera mi oportunidad de vida, Ujú. ¿sí? Entonces, no me puedo quedar en el dolor. Claro que las extraño, claro que me hacen falta, claro que hay momentos en los cuales uno quisiera agarrar el teléfono y llamarlas para compartir algo bonito y decirles, mamá, lo logré, o sea, mamá, lo hice, Sí. o mira, o sea, tengo esto, me compré un carro nuevo, o me dieron esto. Eh, pero ¿sabes qué? Uno, de la gente que se nos adelantó, y sobre todo cuando es un familiar muy cercano, es decir, ¿sabes qué? Yo te entrego esto en tributo a eso, a tus lecciones, a lo que me dejaste, a tu herencia, y, y yo sé que hay cosas que voy a querer compartir con ellas, pero ya desde la comprensión de que
en algún momento me tocará a mí, no sé cómo será la transición, cómo pasaré al otro plano, sin embargo, es mi turno de vivir mi vida, Exacto. ¿sí? Entonces, Comfort Crisis es un libro que lo tengo allí y son esos libros que uno dice, lo tengo que leer con la tranquilidad eh, para poder entenderlo y absorberlo completo. Yo a veces demoro mucho con un libro porque trato ahí no lo tengo aquí, le pongo como unos post-it o algunas cositas o rayo alguna cosa y, y, y a veces los estudio en lugar de leerlos y es complicado cuando son este tipo de temas eh, porque todos los procesos de nosotros son diferentes y hay algo que he aprendido de entrevistar psicólogos en este último año y medio es de autogestionar las emociones, de estar consciente cuando no estoy bien y vuelvo a usar ese adjetivo de ser responsable conmigo, de decir, bueno, sabes que es suficiente, no te puedes quedar allí, tienes que cambiar la actitud o la reacción, esto no es la manera, eh, y seguir. No siempre me voy a poder autogestionar, porque no es que me estoy censurando, Ajá. pero, pero si a veces toca llorar, toca rabiar, toca gritar, toca hacerlo. Y creo que lo más que he aprendido es a ser más asertivo, a poder expresar lo que quiero y lo que siento y poder decir no me gusta o simplemente no quiero estar y no estar. Ser más amable contigo. De hecho, hay una regla que lo plantea, tratarte como una persona que necesita ser cuidada. O Claro, sea, por eso yo te decía mm, la simbología hasta del adulto y del niño. exacto. Me tengo yo que cuidar a mí mismo y no por por esta idea que nadie me va a cuidar, porque de verdad que somos exagerados, ¿no? Nadie se va a hacer responsable de mí porque este mundo, todo el mundo está viviendo su propia vida. No, es verdad. No es fatalismo, es que es verdad. Cada quien vino a vivir su propia vida. Así Entonces, es. ¿cómo quieres que me ocupe por ti? Tú eres responsable de ti mismo. Y si en el camino usted y yo decidimos hacer vida juntos, construir un proyecto juntos, hey, bienvenido sea. Nos vamos de la mano y echamos para adelante. Pero seamos claros en expectativas, en objetivos y no le hagamos perder tiempo a la gente. Y No eso, vale la pena. exacto. Eso que acabas de decir es muy poderoso. A mí me parece, y hay que llamar la atención, una de las habilidades tal vez que, competencias si se quieren, por no usar esas terminologías, pero una de las cosas que más se ha detectado que es necesario trabajar es precisamente el tema de la autogestión de las emociones. Es decir, cómo uno se debe tratar tranquilamente a uno mismo. Eh, no darse tan duro. No corresponder a arquetipos o a cosas que supuestamente cómo debe uno responder en ciertas situaciones, sino entender de dónde vienen ciertas cosas que uno tal vez oculta. Eh, por eso hay que ver muy bien esos episodios. Yo sí lo sigo recomendando aquí, los episodios que tiene Armando han sido como muy, pero te digo, un ejercicio muy documentado para alguien que quiera ahondar, porque viene de liderazgo, tienes cosas de liderazgo, tienes cosas de creatividad, tienes cosas de, del cuidado del cuerpo, el cuidado de la mente, de gestión, o sea, cómo tú puedes llegar a proyectos y cosas de esas, eh, de emprendimientos que tengas, es decir, es muy completa la baraja de posibilidades y de temas que has tenido en hiperbólico y que pues cuando uno te escucha pues no sería menos coherente pues ese podcast para ti porque es totalmente alineado con esa personalidad, esa dinámica de comerse el mundo que de pronto tenías. Eh, viene una segunda parte de tu vida, estos nuevos 40 años. Ya nos dijiste más o menos que cómo las has venido pensando. Eh, Creo que todos los que pasamos al cuarto piso empezamos a mirar con mucho más cariño los tres primeros pisos. Antes no los mirábamos, como que no sabemos ni cómo llegamos acá. Y con eso vamos planteando mejor cómo llegar a los quinto, sexto y séptimo piso correspondientemente. Uno de esos es
el cuidado personal, el cuidado de uno mismo y de entenderse a sí mismo como una persona en construcción. O sea, ya como que se quita un poco esa mentalidad de que uno ya tal edad está totalmente viejo y ya debería estar hecho y derecho, que sí en algunas cosas, pero que en otras debería seguir creciendo. Siguiendo la dinámica de hiperbólico, esa dinámica de hiperbólico en esta segunda etapa de tu vida, ¿cómo va? Bueno, ahorita estoy justo pensando en reconfigurar el podcast. Ya he estado 2 años o 2 temporadas, por así decirlo, con ese formato que es delicioso. No sé si me voy a lanzar al video. Es una cosa que coquetea un poco. Parece que es la Eh, evolución natural, sí. es la evolución natural, pero también no quiero perder la oportunidad de darle a la gente una conversación fluida y rápida, que generalmente no ocurre cuando tienes el formato de video. Ujú. ¿Sí? Puedes rescatar sí el audio, pero regularmente, y yo trabajo mucho lo que llamo cirugía auditiva, eh, voy quitando espacios en la conversación, hay ciertos modismos, hay ciertas cosas que regularmente hacemos o decimos y no nos damos cuenta, y yo lo escucho absolutamente todo, así que yo voy, voy cortando, y esa conversación que pudo haber durado 2 horas, dura 1 hora muy bien. O sea, tiene un poquito más de integridad o 360, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre para hiperbólico? Yo creo que es entender un poco más qué nos está sucediendo como sociedad. Creo que viene un poquito más de un entendimiento sociológico de alguna manera. Vienen un par de invitados más internacionales. He tenido un buen par de gente, he tenido gente de México, gente de Perú, gente de Chile, eh, grandiosa, de verdad. Y es bonito que a veces uno toca una puerta y te dicen, ah, dale, perfecto, no, dale, vamos a la entrevista. Y esa persona se queda de alguna manera en tu vida y dices, wow, no pensé que esta persona me iba a responder. Entrevistamos a Chano Jurado, que es un presentador de televisión mexicano, que tiene casualmente un podcast que se llama Recárgate, hace un par de episodios, buen par de episodios atrás, y no pensé, o sea, para mí Chano es el tipo o el man al que yo sigo en las redes sociales, eh, y hablando con una amiga, la que me hace casualmente los diseños de Hiperbólico, los flyers, es mexicana, vive en México y trabaja desde allá. Ujú. Y le digo, no, 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 que me voy a entrevistar a Chano Jurado. Y me dice, no, que Chano es súper famoso acá, que no sé qué. Eh, yo no entendía la magnitud de la persona que iba a estar en el podcast, eh, pero definitivamente ahí te das cuenta que conectamos como humanos. Y eso era lo que buscaba en Chano y lo que él transmite también en su contenido, que mezcla un poquito de reflexión con música, con cultura pop, eh, y que tiene un mercado grandioso y que me gusta lo que está sucediendo, por lo menos a nivel de podcast, en Colombia, en México, en Chile. Hay mucho que está saliendo de nuestros países. Gente, somos tan ricos de tanta forma y nos quedamos en los estereotipos, en ellos son así, no, este Ujú. país es de esta manera. Exacto. El ser humano es el ser humano y ese universo que está en esa cabeza puede decirte y puede regalarte tantas otras cosas, que sí que hay gente mala, que sí que hay gente que no te puede gustar, quizás no te agrade, está bien, pero ¿sabes qué? Creo, y ahí voy a pecar de ingenuo, los buenos somos más, y creo que hay una bonita oportunidad de juntarse con la gente que te contagie de buena energía, que te impulse hacia arriba, que no te dejes caer, que te dé la mano. Sí, hay que llorar, hay que sacarlo del sistema, pero también hay que entender que no pudieses crecer si no pasas por esta situación dura. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos superarla? Simplemente pasando a través. Eh, y eso es una canción de Alanis que siempre me gusta, siempre me gusta repetir esa frase. Ajá. Eh, entonces, hey, de verdad que el podcast como universo, como formato, nos da la oportunidad de entendernos y de juntarnos y de crear una gran comunidad. Y, esos, y eso es parte de lo que quiero. Quiero involucrarme mucho más
en qué está sucediendo en el podcast a nivel latinoamericano, de poder no rasgarme las vestiduras y decir, ah, soy latino, no sé qué, no, 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 no. Eh, sí, pues tampoco, sí, tampoco esto es un tema de representación, es un tema Claro. de darle valor a estas conversaciones que podemos tener tú y yo porque tenemos similitud eh, de crianza, de cultura, de algo que nos une, de preocupaciones y que tú puedes decir, ¿qué está pasando en Latinoamérica? ¿Qué está sucediendo con nuestra gente? ¿Por qué la apatía? ¿Por qué esto y aquello? Entonces, al final, esas preocupaciones son comunes y esas conversaciones y esas reflexiones nos ayudan a entender por qué nuestros países están viviendo cosas muy parecidas eh, y que de alguna manera darnos la mano nos puede ayudar a salir de esto y entender y producir y darle a nuestra gente otra cosa. Yo creo que no todo lo de afuera es más bonito, Mm. lo de adentro también puede ser bonito si le encontramos el valor y, y entendemos que también nosotros como seres humanos, sin importar el país de donde estés, podemos crear algo con sentido y con propósito. Y eso es lo importante. Y ahí tenemos entonces acaba Armando de hacer la introducción al episodio y el título por ahí derecho se va a hacer conectar como humanos, básicamente, a través de esta dinámica de podcasting. Eh, Armando, yo no puedo dejarte ir, pues en esta conversación que uno quisiera extenderla más, pero entendemos al oyente. Yo he venido entendiendo un poco el oyente de No Seas Pendejo Project, de que le gustan las conversaciones serias, pero no muy largas. Eh, no quisiera dejarte ir, primero que todo, preguntándote, en el contexto en el que estamos actualmente, nosotros ya estamos en un contexto salido de pandemia, obviamente. Esto inició en un contexto de pandemia, pero ahora se están presentando muchas cosas. Hay una frase o hay una idea que está generando una discusión o está haciendo eco y es que precisamente estamos viviendo en unos tiempos en los que probablemente las personas son un poco frágiles, son un poco que lo que está sucediendo es resultado de no tener gente con coraje, con valentía o tal vez con un cierto grado de resiliencia. Yo te hago esta pregunta porque precisamente mucho de lo que veo en el contexto, en el hilo conductor de tu proyecto de podcast, es como decir, no, mira que no es tan cierto. O sea, sí hay cosas que sí se hacen, que en el contexto tal vez latinoamericano no es tan cierta esa dinámica angloparlante o de sociedades de países industrializados donde probablemente las crisis ya las superaron, pero nosotros somos una constante crisis o un bucle, como tú lo decías, mantenemos en bucle. Pero sí quisiera escuchar un poco tu opinión, porque recuerdo que conversábamos de eso hace 2 años precisamente, y me gustaría ver cómo cambia, cómo contrastar esa idea que teníamos al principio con lo que estás haciendo ahora, a ver si algo ha cambiado o si hemos madurado un poquito, o si hemos dejado de ser un poco pendejos como sociedad. Uy, qué pregunta, ¿no? Yo creo que la pandemia nos sacó muchas cosas buenas, pero también dejó ver lo peor del ser humano. Y creo que eso no cambió. Y vamos a decir, mi resumen ejecutivo de la pandemia a nivel de colectividad o a nivel de humanidad es realmente el ser humano se mostró tal cual, lamentablemente. Vimos la mezquindad, vimos la manipulación, vimos muchas cosas que quizás no pensé que vería, porque también estamos encerrados y nuestra única conexión hacia el mundo exterior en las redes sociales o era los medios de comunicación. Entonces, yo creo que, ¿qué vi yo y qué percibí? Percibí una sociedad no empática y que
no quería comprender la realidad del otro y todavía con eso seguía de alguna manera, no sé si lastimando o encasillando a los demás dentro de un par de estereotipos o clichés. Ese es vamos a decir, ese es el resumen negativo de la pandemia, ¿no? Ujú. Y del lado positivo es toda la otra gente que estuvo consciente o que estuvo despertando en el camino de sus propios procesos, de las cosas que le pegaron muy duro, de las muertes, de las pérdidas, de los cambios de trabajo, de esos despidos, de tener que emprender, de tener que comenzar, de pasar de una mediana buena vida a la pobreza. Entonces, creo que fue un remesón tan importante que si hubo alguien que le tomó conciencia y pudo aprender sobreponerse de ello, porque no es fácil. O sea, aquí no hay fórmulas de cajeta y no las voy a dar nunca en la vida. Y no voy a hablar de verdades absolutas ni nada. O sea, no, o sea, de verdad, con todo el respeto a todo el mundo y una cosa que he aprendido a mis 42, no me pidan consejos porque prefiero no darlos. ¿Sí? Lo más seguro es que me equivoque, dice. Lo más seguro es No, que me sí, equivoque. sí, Sí. me voy a equivocar y ¿sabes qué? Tienes tú la oportunidad dentro de tu propio dolor de poder aprender. Te puedo hablar de mi historia, te puedo compartir lo que viví, pero no te puedo decir, Elkin, esto es así, así y así y así, y si haces esto, te va a ir muy bien. No, cada cabeza es diferente, cada persona tiene un nivel emocional diferente, y para dejar de ser pendejo, toca pasar todos esos niveles. Solito, solito, porque la pendejada no se quita con ayuda de otro, ¿sí? Esto es como la gracia de San Agustín, esto es una revelación, esto va tú en el Ujú. medio y vas subiendo hasta asomarte y agarrar un aire y entender de, hey, me está ahogando un vaso de agua o fue muy dura la situación y listo. Mira, la pandemia me enseñó tantas cosas, pero te puedo decir algo, a pesar de lo feo que vi una oportunidad de poderme mirar a mí mismo y poder decir, ¿sabes qué? Me voy a divertir haciendo un podcast o voy a escribir y voy a hacer esto y aquello y estoy en mi casa y estoy con mi perro y voy a leer libros y me voy a bajar tantas botellas de gin tonic. O sea, hey, eso fue la pandemia, eso fue la pandemia. Y no es que, no sé si ya se fue, porque mucha gente habla de este mundo pospandémico y no sé si alguien dijo, esto ya se acabó, Lo porque decretaron, lo decretaron. sí, ya está decretado de que se acabó la pandemia. No me di cuenta, no me di cuenta. Entonces, si ya cerramos este ciclo y ya tú haces tu recuento de daños con las ganancias y las pérdidas y dices, bueno, perdí un par de amigos, perdí mi trabajo, me divorcié porque no me soportaba con mi pareja, por así decirlo, eh, empecé mi negocio, o esto me dio la oportunidad de reencontrarme con algún familiar, de poder comprender, de poder acompañar a una persona en un tiempo que quizás era difícil o o de entender, por lo menos en mi caso, de poder reconocer mis procesos a través de la gente que yo entrevistaba. Eh, Tuve episodios maravillosos de Body Shaming, que fue el primer episodio, luego hice primeros auxilios psicológicos. El tema de la salud mental para mí es tan importante, eh, de verdad es sumamente, yo creo que necesario. eh, por eso yo le decía a mi psicólogo, que no es mi psicólogo todavía, pero creo que se queda de por vida el sentido de pertenencia. Y, hey, a veces hay que sacar, soltar y no arrastrar maletas tan pesadas porque no vale la pena. Y, y si la pandemia ya pasó, gente, es una lección aprendida. Como generación vivimos algo que no vivió otra en mucho tiempo y puede ser un cuento para divertirse,
puede ser un cuento para llorar, pero también es una experiencia como colectividad, porque al final la compartimos todo. La pandemia la vivimos en un grado mayor o menor, todos a la vez, y nos afectó. eh, pero ¿sabes qué? Hey, la pieza estuvo allí y tocaba pasar por esto. Exacto. No me arrepiento de nada. eh, Fue difícil acostumbrarme a trabajar desde la casa ese año que estuve acá. No entendía la primera semana, no sabía si me iba a dormir o estaba acá pendiente y, pero al final no se hace una disciplina, tiene que cumplirlo y mira, de la pandemia al final no me voy a engañar ni te voy a dar, te voy a decir, ay, este tipo es demasiado positivo, demasiado optimista. No, te voy a decir, bien lineal, fue una experiencia muy retadora a nivel emocional y, y ¿sabes qué? Doy gracias el estar vivo, doy gracias haber construido algo durante ese periodo y, y le digo a la gente, no tenías tú que bajar 20 libras o hacer un proyecto de vida o hacerte una empresa si no hiciste nada de eso en la pandemia, pero estás vivo y tienes a tu familia y tienes trabajo y tienes un techo, también se da gracias por eso. O Sí, sea, mi pandemia no fue la tuya, mis circunstancias no son las tuyas, pero aún así, en lo poco o lo mucho que tengamos de diferencia, toca ser agradecido porque seguimos respirando y seguimos luchando por esto como se presente y como venga. Te puedo filosofar acá grande porque de verdad que fueron años intensos, pero, pero ¿sabes qué? A veces quizás tocaba estar con uno mismo, exactamente, exactamente. obligado, obligado. Tómate el Sí, tiempo para hablar contigo. yo estuve encerrado con mi perro un Mm. año y era mi perro y yo. O sea, le hablaba, le bailaba, le cantaba, o sea, todo. eh, y, y nada, demasiado pegado ahora, pero yo puedo mirar para atrás y decir, ¿sabes qué? Celebré un cumpleaños en pandemia, encerrado en mi casa, solo, que puedo haberlo pasado triste. eh, Terminé un par de libros, hice el podcast, terminé juegos de PlayStation, que no lo había hecho, jugaba así como por molestar, y pude terminar un buen par de buenos juegos. Y ahora juego los viernes y juego los domingos. Entonces, hey, y aprendí a hacer buen gin tonic. No, pero- Importante. Eso fue Importante. muy importante. Sí, Yo, importante. No, de verdad te agradezco un montón esta plática que yo sé que da para más. sí, sí, bueno, aquí vamos a ir resumiendo. Yo solamente le pondría listón a esta, que es una, como ven, una gran conversación. Nos debemos obviamente el gin tonic, el café, la cervecita, lo que sea. La próxima vez que esté en Panamá, con toda seguridad que te voy a chatear. Decime, Armando, hoy sí tocó que sea un compromiso aquí delante de todos los que nos están escuchando, futuro. Y seguramente Total. después nos irán a preguntar, oye, ¿y si se vieron o no se vieron? Eso hay que publicarlo para que vean que sí se cumplió, se cumplió. Sí, se cumplió. El resumen es, con toda seguridad, que dejamos de ser un poquito más pendejos. O bastante. O bastante, dependiendo de cómo nos haya pasado. Yo sé que, por lo menos particularmente, yo también dejé de ser un poquito, o mucho, mucho pendejo. Así que bueno, eso fue esta conversación. Armando, muchísimas gracias nuevamente por pasarte por acá. Qué bueno que estés apadrinando nuevamente esta iniciativa de No Seas Pendejo Project, que nos estés dando la pasadita para que veas cómo vamos. Eh, no te puedo desear éxitos ni suerte en hiperbólico porque eso va solito. Lo que sí, con toda seguridad, auguro son muy buenos resultados y muchas conversaciones poderosas en ese podcast porque eh,
Cada vez que escucho uno de tus episodios me siento como si yo mismo estuviera haciendo las preguntas. Oh, Así que es una cosa bacanísima de sentirse. Te agradezco mucho pues que hayas decidido entrar en el mundo del podcasting, eh, que de alguna manera nosotros o yo te haya empujado o te haya metido el bicho para que sigas adelante. Eso es algo pues que nos hace sentir como hombre contentos con nosotros mismos aquí en este No Seas Pendejo Project. Así que Armandito, muchísimas gracias. no, gracias a ti y un abrazo. Y ahora toca hacer la invitación al contrario, porque yo hago un episodio, que es un episodio especial, donde reúno siempre a 6 mentes extraordinarias y es un episodio que se llama Colisión de Mentes, así que te invito al próximo y oficialmente. Ya te lo había dicho, pero voy a Ujú. ponerle fecha y quiero escucharte interactuar con tanta otra gente de otros campos de vida, porque de eso trata esto, de llenarnos de energía a través de las vivencias de otra gente. Y eso es como conectamos como humanos. Eso es como conectamos como humanos. Ahí quedó el nombre del episodio. No le busques. Bueno, cuídate mucho y tú que nos escuchaste hasta ahora, gracias, gracias. Y si algo de lo que dijimos aquí te gustó, te pareció importante, compártelo, descarga el episodio, dale like y sigue a Armando en sus redes sociales como @Armandito Carrasco y a mí como No Seas Pendejo Project. Facilito. Y si nos quieres escuchar, pues ya sabes que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en muchas plataformas donde se tenga podcast. Al que puedas ingresar nos vas a encontrar a Hiperbólico como Hiperbólico y a mí como No Seas Pendejo Project. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, se te quiere gratis. Chao.